Con un apretón de manos en Palacio Nacional, México y España dieron un paso hacia la normalización de la relación diplomática. La presidenta de la República y el rey Felipe VI de España se reunieron esta tarde en el marco de la visita del monarca a México con motivo de la Copa Mundial de Fútbol. Dialogaron sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y los vínculos entre ambos países. Fue su primer encuentro formal como jefes de Estado, después de la tensión abierta en 2019, cuando, usted lo recuerda, Andrés Manuel López Obrador pidió a España disculparse por los agravios cometidos durante la conquista contra los pueblos originarios. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió al monarca español en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mañana, el rey de España sostendrá una reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y con una representación de la colectividad española en México. Así que hoy hubo un rey en palacio. Felipe VI de España cruzó el umbral justamente de la sede del Poder Ejecutivo, donde en tiempos de López Obrador lo querían humillado. El gobierno de Claudia Sheinbaum se modera ahora. La presencia del rey responde a esa apertura, sin duda. México baja el tono sin renunciar a la demanda. 5 siglos después, México y España negocian la memoria. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, quien es parte del equipo editorial y analítico aquí de Uno TV Noticias. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo viste la visita del rey? ¿Cómo estás leyendo? Porque trae mensaje. Buenas noches, Pepe. En efecto, después de 7 años de caminar por un camino absurdo, lo que logra la presidenta Sheinbaum es regresar a donde estábamos antes, que está bien. Es decir, qué bueno que la presidenta, con dificultades, con mucha prudencia, es capaz de trazar su propio camino. Pero no olvidemos que fue un sufrimiento autoinfligido, es decir, el gobierno de México no ganó nada en esta relación, en esta explicación de pedir perdón, etcétera. Deterioró una relación que es muy importante para el país, le quitó un aliado ideológico natural, porque el gobierno de España es un gobierno socialista que sería mucho más cercano a Trump y a Claudia Sheinbaum que prácticamente cualquier otro gobierno de Europa. Entonces realmente es de estas cosas que surgen de los caprichos, en este caso el capricho del presidente López Obrador o del expresidente López Obrador, y que ahora la presidenta Sheinbaum con buen tino repara. Es particularmente importante ahora que hay un giro hacia la derecha en América Latina, que Trump en su segundo periodo está mucho más agresivo respecto a México que antes, y qué bueno que está buscando ciertas anclas y espero que sea una señal de un mayor activismo también en materia internacional. Ya hizo una visita a España en el marco de esta reunión de presidentes de izquierda, pero creo que falta mucho para recuperar el lugar que México puede tener en materia de política exterior, Pepe. Hemos estado analizando y sí, ciertamente, López Obrador alegaba y puso en pausa la relación, alegando la mitad de la verdad. Efectivamente, hubo muerte, despojo, imposición de parte de los conquistadores hace 500 años. Sí, pero también ellos trajeron la lengua, el abecedario, el alfabeto, la universidad, trajeron la imprenta, las instituciones, bueno, hasta el himno nacional. La letra está compuesta por un mexicano, Francisco Bocanegra, pero la música es de un español, de Jaime Nuno. Mira, Pepe, sí, podríamos hacer un balance de ventajas y desventajas de los 300 años de virreinato español y podríamos hablar de cómo México o Nueva España, en sentido estricto, no era una colonia, era un virreinato, qué papel tan importante jugó durante ese periodo, todo lo que quedó, etcétera. Pero de que vinieron y mataron una gran cantidad de población, de que destruyeron una serie de culturas con enorme fuerza, sin duda. Pero esto es lo que distingue a México de otros países. Vietnam fue agredido horrendamente por Estados Unidos hace 40 años y no anda en el negocio de pedir perdón, anda en el negocio de qué hago para aprovechar las circunstancias. Si hoy Estados Unidos es el contrapeso que sirve para poder tener más espacio frente a China, si es mi principal mercado, no se atora en algo que pasó hace 40 años. Nosotros nos atoramos, o el presidente López Obrador o el gobierno de Morena se atoró en algo que pasó hace 500.
Entonces está bien, les gustan mucho los símbolos, habrá quienes dicen que son mensajes muy importantes para el pueblo mexicano. Yo creo que hay otras formas de generar esos mensajes, mucho más importante para los pueblos indígenas, que los protejan del crimen organizado en Chiapas, que andar ahí explicándole al rey sobre la importancia de los pueblos indígenas. Entonces creo que toda esa coreografía pues juega un papel importante en la comunicación de estos gobiernos, pero no le da a los mexicanos lo que le podría dar un gobierno con foco a los problemas del país, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre, gracias por tu análisis. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. Un abrazo, gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. En otro asunto, debo decirle que en Puebla la discusión por la reforma a la ley de las infancias trans ya salió del Congreso. Ante la resolución de la Corte que obliga a los legisladores, a los diputados locales a aprobarla, ahora los ciudadanos quieren que se escuche su voz en un debate que sigue polarizando opiniones. Con uno, Genaro Cepeda informa. Organizaciones civiles encabezadas por Citizen Go entregaron más de 23,000 firmas en el Congreso de Puebla para expresar su rechazo a la reforma para reconocer legalmente la identidad de género en menores de edad. Los ciudadanos pidieron a los diputados escuchar a las familias antes de discutir cualquier modificación legal en la materia. Desde Sociedad Civil hoy estamos aquí sí exigiendo a los diputados, pero también respaldándolos, para que el día de mañana, que estamos seguros que van a decir que no, no importa el color, porque esto es una barbaridad, que van a estar dispuestos a decir que no. También expresaron su rechazo ante el actuar de la Suprema Corte, que ordena al Congreso modificar la legislación. Nosotros decimos, eso no es justicia. Eso es una imposición que viene desde la Suprema Corte hacia los diputados que nosotros hemos elegido, que cada uno de los distritos de Puebla. Se prevé que el Poder Legislativo continúe con el análisis de la iniciativa en las próximas semanas. El líder de la bancada del Partido Verde Ecologista, Jimmy Natale, apuesta porque ya se legisle el tema y adelanta que votará en contra. Si en la comisión se aprueba, si se hace una modificación, si se presenta una propuesta, adelante. Y si no, que pase al pleno, si se aprueba en comisión. Y ya en el pleno que votemos a conciencia. A título personal, votaré en contra. Si no se difunde bien en cómo es, en la sustancia que traen las cosas, sí nos puede repercutir, porque la oposición ya declaró que totalmente va a ir en contra, y sin en cambio hay compañeros en donde hemos platicado hasta con la oposición, que dice, pues yo voy a ir en contra porque el mandato así viene, pero hay cosas que sí son rescatables. Entonces, no se trata nada más, ellos lo van a tomar como una bandera política. Con uno, Genaro Cepeda. En el fondo del debate está el papel del Poder Judicial frente al Poder Legislativo, independientemente de los temas. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, advierte sobre los riesgos del llamado activismo judicial. Señala que el mayor peligro es que las decisiones de los jueces terminen imponiéndose sin suficiente transparencia ni controles claros. Mire, es muy peligroso. Los procedimientos lo que hacen es reglar la manera en la que las partes se empiezan a comunicar entre sí a partir de un conflicto, y segundo, las maneras en las que el juez puede estar actuando. Si usted encuentra que hay actuaciones fuera del procedimiento, es una forma completamente irregular y paralela donde se pudiera llegar a actuar, insisto, fuera del proceso. Ahora, esto sí es muy grave, sí, porque al final de cuentas, lo que se decida, que en principio debía estar acotado, limitado al proceso, pues es una decisión completamente discrecional de quien está mandando el oficio, dando una instrucción. Esto sería verdaderamente preocupante porque sería el resquebrajamiento, no en abstracto del Estado de Derecho, sino de los procedimientos constitutivos del Estado de Derecho. Fue el análisis del maestro Cosío, justamente en la mañana aquí en este espacio, en los espacios de Uno TV de Noticias, con Juan Rivas. Esta noche, organizaciones civiles se han manifestado frente a la Suprema Corte de Justicia con la proyección de mensajes luminosos sobre la fachada del recinto. Denuncian una posible injerencia o intromisión del Poder Judicial en las facultades del Poder Legislativo o sobre la voluntad popular
Permítame un contacto en este momento con mi compañero reportero Rubén Rojas, él tiene toda la información con uno. Rubén, ¿cómo van las cosas? Ya no está el reflejo en la pared. Pepe, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues no, hace unas horas, bueno, se terminó esta manifestación, como lo comentas, de diversas organizaciones de la sociedad civil que, bueno, proyectaron lo que le llaman ellos un videomapping con diversas frases de la Corte no legisla, respeto a la soberanía de los estados, pero hubo una particularidad, aquí estuvo acompañando a estos grupos de manifestantes, bueno, pues un diputado de Acción Nacional local del estado de Puebla, precisamente Rafael Micalco, que explica que, bueno, en este caso, en el caso del estado de Puebla, pues irán en contra de esta orden del alto tribunal y no legislarán en materia de las infancias trans. Escuchemos sus palabras y comentamos. Podría haber una multa económica si es que no acatamos la resolución de la Corte, que puede ser incluso una destitución, ya sea de uno, de los que voten en A o B, o de todos. Más allá de eso, a nosotros no nos intimida eso. Es por eso que hemos postergado este tema 4 años. Yo fui de la legislatura pasada, soy de la legislatura actual, y si tenemos que seguirlo postergando otros 4, lo vamos a postergar. No vamos a aceptar que la Suprema Corte nos dicte línea, nos diga cómo legislar. Y bueno, Pepe, las palabras del diputado, hay que decirlo, de los 41 legisladores que componen el Congreso de Puebla, Acción Nacional solamente tiene 5, la mayoría parlamentaria la ostenta el oficialismo Morena y sus aliados con 34 legisladores. Y bueno, pues al parecer este diputado dice que la mayoría de los miembros del Congreso local estarían en desacuerdo de acatar esta resolución y sobre todo dicen que no tienen miedo a que se les imponga una sanción y en su caso, como establece la Constitución, bueno, pues se podría llegar a una destitución. Así el panorama de este tema, que no solamente compete al estado de Puebla, también otras entidades como Yucatán, Jalisco y Guanajuato han visto involucradas en diversos temas. Muy pronto también saldrá un tema en el estado de Aguascalientes sobre diversas materias, sobre todo en este caso en el Aguascalientes, un asunto de interrupción legal de la gestación. Y ese es el tema, el panorama que se vive sobre este tema de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de los fallos y resoluciones, bueno, incide en la vida de los estados, Pepe. Gracias, Rubén. Gracias por la información y el comentario.